Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de probabilidad y estadística, hablaremos de los temas teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Comencemos. En nuestra última clase, hablamos de la probabilidad condicional. A partir de ello, sabemos que la probabilidad de que ocurra A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de B, siempre y cuando la probabilidad de B sea diferente de cero. Y de forma similar, sabemos que la probabilidad de que ocurra B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de A, siempre y cuando A sea diferente de cero. Bien, también de temas anteriores sabemos que la probabilidad de A intersección B es igual a multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre y cuando A y B sean eventos independientes. Aquí es importante aclarar que cuando hablamos de probabilidades condicionales, la probabilidad de que ocurra A dado B no es simétrica a la probabilidad de que ocurra B dado A. Sin embargo, sí sabemos que existe una relación entre ambas probabilidades. Esta relación es simple y precisamente el teorema de Bayes hace referencia a esta probabilidad. Retomemos algunos conceptos que ya conocemos. Dos sucesos son independientes, A y B, si la probabilidad de que uno de ellos ocurra no depende de que haya ocurrido el otro. Si esta condición se cumple, tendremos sucesos dependientes. ¿Qué más necesitamos recordar? De los temas que hemos visto de equiprobabilidad y sucesos independientes, podemos retomar lo siguiente. La probabilidad en experimentos con resultados equiprobables es igual al número de resultados favorables dividido entre el número total de resultados posibles. Esto lo hemos estado trabajando. Debemos recordar que los eventos equiprobables son aquellos en los que todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir. La regla de la multiplicación para sucesos independientes la acabamos de ver en la diapositiva anterior. Sabemos que la probabilidad de que ocurra A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto lo hemos estado trabajando. También debemos recordar que dos sucesos son independientes cuando la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de que ocurra el otro. También debemos tener en cuenta la probabilidad complementaria de sucesos independientes. ¿Qué es esto? La probabilidad de todos los posibles
eventos en un espacio muestral debe ser igual a uno, de manera que si yo conozco la probabilidad de un evento, puedo conocer la probabilidad del complemento de ese evento. Es decir, si yo conozco la probabilidad de que ocurra, yo puedo determinar la probabilidad de que no ocurra. ¿Cómo? A mi total, que es uno, le voy a restar la probabilidad de que sí ocurra. Es precisamente lo que nos dice aquí la expresión. También hemos hablado de sucesos disjuntos, los cuales son aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, si uno ocurre, no puede ocurrir o suceder el otro. Continuemos. Recordando toda esta información, enfoquémonos en el teorema de Bayes. Es un poquito extenso, pero es fácil de entender. Si nosotros partimos a partir de lo que hemos visto de probabilidad condicional, sabemos que la probabilidad de que ocurra B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre la probabilidad de A. Despejando de esta igualdad, tenemos entonces que la probabilidad de que ocurra A intersección B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B dado A. Parece un trabalenguas, pero aquí se empieza a poner interesante. Si nosotros nos quedamos con esta primera expresión, también es importante tomar en cuenta la fórmula general de la probabilidad total o el teorema de la probabilidad total. Este nos dice de manera resumida que sean C1, C2 y así todos los posibles casos, una partición numerable de omega cuyos eventos tienen probabilidades positivas y sea A un evento cualquiera, entonces la probabilidad de que ocurra A va a ser igual a la suma de todas las probabilidades condicionales. Repito, parece complejo, pero lo vamos a ver. Este mismo teorema o regla general de la probabilidad total se puede expresar de diferentes maneras. Y precisamente el teorema de Bayes en su forma más amplia o extendida nos dice precisamente esto, que la probabilidad de que ocurra C dado A es igual a la probabilidad de que ocurra C multiplicado por la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió C, y todo esto dividido entre la probabilidad total de que ocurra C. Si ustedes se dan cuenta, partimos de esta expresión. Aquí tenemos probabilidad de B dado A. Aquí tenemos probabilidad de C dado A. La probabilidad de A, si se dan cuenta, aquí está A y aquí está A. La probabilidad de A está aquí abajo. Aquí debería ir la probabilidad de A, así expresada. Pero debido a la fórmula general de la probabilidad total, no podemos solamente escribir PA. Debemos considerar dicha fórmula o dicho teorema. Por eso aparece la letra sigma. Es decir, debo considerar
todas las probabilidades positivas. Ok, ¿y qué es lo que aparece arriba? Arriba aparece lo que se despejó y está aquí encerrado en rojo. Si se dan cuenta, arriba de PA aparece la probabilidad de A intersección B y la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Parece un trabalenguas, pero no es tan complicado. Lo vamos a retomar en la siguiente diapositiva. Aquí hay dos expresiones que podemos utilizar para representar el teorema de Bayes. La más sencilla es la que aparece resaltada en letras blancas y dice que la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, entre la probabilidad de que ocurra B o la probabilidad total de B. Vuelvo a repetir, parece trabalenguas, pero es bastante sencilla. Una vez que entiendamos el procedimiento. Continuemos con los ejercicios. Empezaremos con un ejercicio de probabilidad total. Dice así, la probabilidad de que Alan estudie para el examen final de estadística es de 0.2. Si estudia, la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.8. Si no estudia, dicha probabilidad es de 0.5. Y tenemos dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? Y luego, dado que Alan aprobó su examen, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado? La pregunta más sencilla es la primera que está resaltada en negritas. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? A partir de estos temas, necesitamos analizar y comprender muy bien la información. En el enunciado nos ofrecen bastante información. Dice que la probabilidad de que Alan estudie es de 0.2. Aquí tenemos probabilidad de estudiar es 0.2. De acuerdo a lo que vimos sobre probabilidad complementaria, si yo conozco la probabilidad de que estudie, puedo calcular la probabilidad de que no estudie. ¿Cómo? A uno le resto la probabilidad de que estudie y obtengo 0.8. Después me dice que en caso de que haya estudiado, la probabilidad de que apruebe es de 0.8. Aquí está. La probabilidad de aprobar es 0.8. Pero en el caso de contrario de que no estudie, esta probabilidad se reduce a 0.5. Aquí está. Y nos conviene representar la información mediante un diagrama de árbol para comprender el comportamiento. Tenemos entonces a Alan con dos posibilidades. La primera es que estudie. La probabilidad de estudiar es 0.2 y la probabilidad de no estudiar es lo complementario, 0.8. Ahora, el mismo enunciado nos dice que si sí estudia, la probabilidad de aprobar es 0.8. Entonces, si estudia, tenemos una probabilidad de 0.2 y si estudia, existen dos posibilidades.
que apruebe y que no apruebe. La probabilidad de aprobar siempre y cuando haya estudiado es de 0,8. Y también nos dice que en caso de que no haya estudiado, la probabilidad de aprobar es 0,5. Si se dan cuenta, abajo existe la otra posibilidad. La otra posibilidad es que Alan no haya estudiado con 0,8. Y si no estudió, la probabilidad de no aprobar es de 0,5, obteniendo el complementario 1 - 0,5. Entonces, si no estudia, tiene 50% de aprobar y 50% de no aprobar. Ok, ¿y para qué me sirve esto? Queremos saber la probabilidad de que apruebe. Sencillo. Necesito saber cuál es la probabilidad de que apruebe y no. Si se dan cuenta, tenemos dos posibles opciones: que estudie y apruebe; la otra, que no estudie y que apruebe. ¿Por qué dije y no al inicio? Porque aunque nos dan información al inicio, esa información no nos es de utilidad. Debemos hacer el análisis de acuerdo al teorema de la probabilidad total. Necesitamos conocer todos los resultados favorables y sumar las probabilidades obtenidas. Podemos observar los dos caminos: que estudie y que apruebe, y que no estudie y que apruebe. Por lo tanto, tengo el evento A, el evento B. La probabilidad de A, intersección B, va a ser la multiplicación de ambos. 0,2 por 0,8. Esto para el primer camino. Aquí lo tenemos: 0,2 por 0,8. Y la otra opción de que apruebe es que Alan no estudie y que apruebe, para lo cual la probabilidad será 0,8 por 0,5. Aquí están las dos: una y dos probabilidades. Realizando las operaciones tendremos 0,16 más 0,64. Es decir, que la probabilidad de que Alan apruebe el examen es la suma de los dos resultados: 0,56. Esa es la probabilidad real, considerando el teorema de la probabilidad total. Parece un poco confuso, pero con práctica te identifica más sencillo. Ok, ahora veamos la siguiente pregunta de este mismo enunciado. Ahora nos dicen, dado que Alan aprobó su examen, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado? Muchas veces debemos interpretar lo que se nos pregunta de forma que tenga coherencia. Probablemente la primera vez que leemos lo que está en negritas no tenga mucha lógica, coherencia o sentido. Por ello es que reescribí la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado Alan, dado que sí aprobó el examen? Otra vez tenemos datos. ¿Cuál es la probabilidad de haber aprobado, dado que sí estudió el examen? Acabo de utilizar la palabra mágica, dado que precisamente lo interpreté así y lo ordené así para que se entienda que es probabilidad condicional. Y volvemos a tener nuestro diagrama
Más que utilizar el diagrama, nos interesa utilizar la fórmula de probabilidad condicional. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado? Y aquí yo ordené las letras para tener el mismo sentido que la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de haber estudiado? Recuerden que la barrita se lee dado que qué, dado que Alan aprobó. Y debemos recordar que esto se calcula obteniendo la probabilidad de B intersección A dividido entre la probabilidad de que ocurra A, que es A, la probabilidad de que haya estudiado. De acuerdo a lo que ya hemos repasado y por eso repasé muchos conceptos al inicio, la probabilidad de que ocurra B intersección A es igual al producto de la probabilidad de B por la probabilidad de A. Entonces, voy a multiplicar estos valores 0,8 por 0,2. Aquí está. Y me da 0,16. Sustituyendo en nuestra ecuación, voy a tener la probabilidad de la intersección, que es 0,16, y lo voy a dividir entre la probabilidad de que haya estudiado. Pero justo acabamos de darnos cuenta que la probabilidad de que apruebe tenía dos posibles caminos. Entonces, PDA debe de considerar la probabilidad total y eso lo acabamos de calcular en la diapositiva anterior. La probabilidad de que apruebe fue de 0,56. Si nosotros dividimos 0,16 entre 0,56, tendremos 0,28. Entonces, vean, casi siempre que consideremos varias opciones, debemos recordar el teorema de la probabilidad total, ya que si no lo consideramos, es posible que cometamos errores de cálculo. Obviamente se recomienda volver a leer o a repasar los temas anteriores. Ahora veamos un tema del teorema de Bayes. Trabajaremos el tema del teorema de Bayes con el siguiente ejercicio. En la heladería local, la probabilidad de que a un cliente seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que a un cliente le guste la torta es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que a un cliente le guste la torta, dado que le gusta el helado, es del 40%. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que a un cliente le guste el helado, dado que le gusta la torta? Una vez más, en negritas, la pregunta importante. Calcular la probabilidad de que a un cliente le guste el helado, dado que le gusta la torta. Y retomando lo que se ha dicho, es muy importante analizar la información, darle forma, entender que tenemos, qué información, aunque no nos la dicen, si la podemos calcular e interpretar la pregunta, es decir, entender qué buscamos. Tenemos
los datos que se muestran en pantalla y precisamente se han coloreado para identificar lo que se está trabajando. La probabilidad de que nos guste va a ser la probabilidad de A y tiene un valor del 60% o 0,6. Si yo conozco la probabilidad de que me guste, también puedo calcular la probabilidad de que no me guste. Aquí está. ¿Qué más? Sabemos la probabilidad de que a un cliente le guste la torta es del 36% o 0,36. También podemos calcular la probabilidad de que no le guste la torta, pero probablemente no la utilicemos para resolver el ejercicio. Solamente estamos haciendo uso de lo que estamos viendo y repasando de temas anteriores. Ahora sí, dentro del mismo enunciado nos dicen que la probabilidad de que le guste la torta, dado que le guste el helado, es del 40%. Y precisamente utilizo las letras A y B. B es que le guste la torta. Entonces, la probabilidad de que le guste la torta, de que le guste B, dado que le gusta el helado, es decir, dado que le gusta A, es igual a 0,4. Ya tengo entonces mis datos identificados. Ok, directamente desde el inicio dije que este ejercicio se enfoca en el tema de teorema de Bayes. En la pantalla acaba de aparecer nuestro cuadro con la expresión del teorema de Bayes que vamos a utilizar y que procede simplemente sustituir. Dice que la probabilidad de que le guste el helado, dado que le gusta la torta, es igual a la probabilidad de que le gusta el helado multiplicado por la probabilidad de que le gusta la torta, dado que también le gusta el helado, dividido entre la probabilidad de que le gusta la torta. Parece un trabalenguas, yo lo sé, sí, pero debemos hacer uso de las expresiones. Si nosotros sustituimos estos datos, observamos que PA es la probabilidad de que le guste el helado y tiene un valor de 0,6. La probabilidad de que le guste la torta, dado que le gusta el helado, es de 0,4. Es esta que tenemos aquí. Y escribimos 0,4. Ahora, la probabilidad de que le guste la torta es 0,36. Ok. Tal vez la duda que puede surgir. Profe, ¿y cómo sé si aplico una probabilidad en la que debo considerar el teorema de la probabilidad total? Muchas veces la forma en cómo está redactado el propio ejercicio nos dice, aquí no nos dice si hay más condiciones que se pueden cumplir. Entonces, si no hay más condiciones que se pueden cumplir, no utilizamos de momento el teorema de la probabilidad total. Por ello, utilizo el valor de 0,36 que se nos proporciona en el enunciado. Hacemos la operación y tenemos una probabilidad de 0,6666. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Se puede observar mediante un pequeño diagrama de árbol las probabilidades.
La probabilidad de que al cliente le guste el helado es 0,6. La probabilidad de que al cliente le guste la torta es de 0,36. Ojo, en el ejercicio anterior también teníamos la flechita, pero en el ejercicio anterior yo leí la probabilidad de que ocurra A y ocurra B. Es más, lo pueden regresar el video para observar cómo lo leí. Aquí no es la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B. Aquí estoy viendo probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de que ocurra B, dado que también le gusta A, es decir, la probabilidad de que le guste la torta, dado que también le gusta el helado, y en la otra rama de abajo tenemos lo contrario, la probabilidad de que le guste el helado, dado que le guste también la torta. Una vez más, parece un trabalenguas y requiere poner atención, analizar la información y entender lo que se pregunta, sobre todo por el juego de palabras que se está trabajando. Probabilidad de que ocurra A y ocurra B. Probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B. Probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A. Todo eso debe de estar muy claro en nuestros conceptos. Es en donde se presenta mayor confusión. Se proponen dos ejercicios propuestos. Uno referente al teorema de Bayes y otro a la probabilidad total, para practicar lo que hemos visto en esta clase. De esta manera estamos llegando a nuestro final. Gracias. No olviden darle like y suscribirse al canal.